Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Con este versículo que lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, damos inicio con un cordial saludo y la bienvenida a este culto dominical de hoy, 24 de octubre de 2021. La Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca y EBI les abre las puertas para que juntos podamos adorar, alabar a Dios, escuchar su palabra y ser ministrados. Queremos saludar también a aquellos que se conectan en alguna parte del mundo a través de la red social Facebook o de alguna otra manera que nos está escuchando y mirando. Hoy continuamos con la serie Fe y generosidad en tiempos de sufrimientos. Dale tu mano al hermano. Invitada para compartir la palabra de Dios, la hermana Lorena Castellanos, y ha titulado a esta reflexión El gozo de dar consuelo. También vamos a compartir con los niños, niñas de nuestros hogares, de nuestras familias, pues ellos son los privilegiados de Jesús y la Iglesia YBI no los deja a un lado. Vamos a dar paso entonces a este segmento con los niños y luego estará también nuestra hermana Lorena Castellanos. Pero claro, la alabanza, la adoración a Dios está presente con la música. Buenos días, y estamos otro domingo más estudiando acerca de nuestros personajes de la Biblia. Bienvenidos. Y aquí va nuestra primera pista. Una de estas tres aves alimentó a nuestro personaje. Descubre cuál pudo ser resolviendo este laberinto. Y aquí tenemos nuestro versículo que está muy relacionado a nuestra historia. Y dice así: en el día que temo, yo en ti confío. Salmos 56:3. Nuevamente repite: en el día que temo, yo en ti confío. Y finalmente tenemos que en Primera de Reyes está nuestra historia. Acuérdate que de las dos partes de la Biblia está en el Antiguo Testamento. Nuestra historia comienza cuando Dios se dirige a nuestro personaje para decirle que debería hablar con el rey y advertirle que no iba a llover por mucho tiempo. Dios también le dijo que Él se haría cargo de él. Dios le dio a nuestro personaje agua de un arroyo y también le dijo que los cuervos le iban a traer comida cada mañana y cada tarde. Luego, Dios también le dijo que hablara con una viuda. Él le pidió comida, pero ella solo tenía suficiente alimento para una comida. Él, nuestro personaje, sabía que Dios le iba a ayudar. La mujer hacía pan para nuestro personaje y su familia todos los días. La poca harina y aceite que la mujer tenía nunca se acabaron. En el tiempo que nuestro personaje vivía, la gente no quería adorar a nuestro Dios verdadero y adoraban a otro Dios, un Dios falso que se llamaba Baal. En ese tiempo nuestro personaje desafió a todas esas personas para que puedan hacer fuego para adorar a su Dios, y ninguno lo pudo hacer. Y de pronto nuestro personaje mezcló agua y madera, oró y logró hacer ese fuego, gracias a que Dios estaba con él. Nuestro personaje no tuvo realmente una vida muy fácil, pero Dios nunca lo apartó de su lado, siempre se encargó de él. Una vez nuestro personaje se escapó para esconderse en una cueva. Dios lo llamó y le habló con un susurro. Nuestro personaje escuchó atentamente a Dios y recordó cuán importante era para Dios su vida. Sí, nuestro personaje se llama Elías. Realmente era un profeta y Dios siempre lo cuidaba.
Incluso un cuerpo le dejaba comida y también Dios le proveyó de agua por medio de un arroyo. En el dato 2 tenemos que una viuda le hacía pan a Elías y Dios siempre les dio los ingredientes para eso. Y además en el dato 3 tenemos que Dios hizo fuego con agua, madera y una fuerte oración para demostrar a las otras personas lo poderoso que era nuestro Dios. En esta historia podemos ver que Dios nunca se apartó de Elías, más bien siempre lo protegió y le dio lo que él necesitaba. Nosotros necesitamos también confiar en Dios como Elías confió en Dios. Él fue uno de sus grandes profetas y Dios encontró en Elías una persona muy fiel. Dios provee para cada una de nuestras necesidades. En el caso de Elías, incluso se sirvió de unos cuervos para dejarle comida por la mañana y por la tarde. ¡Qué maravilloso! Además, Dios nos habla cuando tenemos miedo, como cuando Dios consoló a nuestro Elías cuando él estaba solo en la cueva. Además, nos da amigos para poder ayudarnos. Es importante poder darnos cuenta de todas las maravillas que Dios pone en nuestra vida y todas las bendiciones que recibimos de Él. Aquí está nuestra hoja de trabajo y el versículo de hoy es súper fácil. A ver si lo aprendiste. En el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56:3. Adiós, chicos. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz. Y él sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. De la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas, yo te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy
Buenos días, hermanos y hermanas. Es para mí un placer a los tiempos compartir la palabra de Dios con ustedes. Sin querer ser repetitiva, quisiera comenzar con algo que se ha dicho en muchas ocasiones en relación a la palabra crisis en japonés. Esta está compuesta por dos caracteres. El primero significa peligro y el segundo, oportunidad. Y desde mi perspectiva personal, eso es lo que ha generado el COVID en el mundo entero. Un escenario donde se ve tanto peligro, muerte, crisis, pero también oportunidades. Todos y todas sabemos que los efectos del COVID han sido catastróficos para la humanidad. El COVID ha generado crisis a nivel social, económico, político, que dejan y van a dejar profundas cicatrices. Se dice que la tasa de orfandad generada por el COVID es mayor o igual a la de la Segunda Guerra Mundial. Solamente quisiera decirles que a nivel mundial se han reportado 242 millones de casos y casi 5 millones de muertes. Esto ha sido, esta información es a nivel oficial. No sabemos si realmente hay un subregistro de los datos. En el Ecuador, 514,000 casos y 39,370 muertos hasta este momento. Pero usted me puede decir, ante una situación tan catastrófica, ¿qué tiene de bueno el COVID? ¿Qué puedo encontrar yo de oportunidad en esta pandemia? Pues le cuento, hermano, hermana, que el mensaje del reino de Dios, que el evangelio del reino, es un mensaje de paradojas, de sinsentidos. Como decía el apóstol Pablo, el evangelio es locura para los que no creen, para los incrédulos. La cruz es locura. Realmente vemos que muchos conceptos, situaciones y relatos de la palabra de Dios no tienen lógica, pero eso no significa que no sean verdaderos, que no sean válidos, que no tengan un profundo significado. Por ejemplo, el nacimiento de un rey en un pesebre, la adoración a un Dios crucificado, el buscar servir y no ser servido, el amor a los enemigos, el dejar la venganza a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Volviendo al COVID, como una crisis que nos permite oportunidades, ¿no cree usted, hermano, hermana, que el tema que vamos a abordar el día de hoy es pertinente? COVID y consolación, COVID y ministerios de consolación, que en medio de la crisis que ha generado el COVID, nosotros y nosotras podemos ejercer un ministerio de consolación. Para abordar este tema, voy a referirme a una de mis epístolas preferidas, la epístola de Santiago. Específicamente vamos a trabajar el capítulo 1. El tema del COVID y de la pandemia lo voy a abordar desde la perspectiva del mensaje principal de la epístola, del argumento de la epístola, que es la fe genuina. Vamos a abordar este tema desde la perspectiva de la fe, de una fe genuina, una fe que produce obras que glorifican a Dios. Pues este es el mensaje de la epístola. La fe genuina produce obras que glorifican a Dios en medio de las crisis. El ministerio de consolación en época de pandemia, como un resultado de una fe genuina, de esa fe que produce obras. Los lectores de la epístola de Santiago no estuvieron en medio de una pandemia, epidemia, endemia o cualquier otra
pandemia. Pero de acuerdo a los estudiosos bíblicos, Santiago dirigió su carta a los hebreos cristianos que estaban sufriendo pruebas y dificultades en sus vidas. Algunos de ellos fueron llevados a desesperación, mientras que otros cayeron en la indiferencia y sucumbían ante la tentación de desconfiar de Dios. Pruebas, dificultades, desesperación, indiferencia. ¿No nos parece esto algo conocido? Algo de lo que realmente podremos haber estado en contacto en este último tiempo. Por esta situación tan crítica de los lectores, Santiago solamente introduce la epístola con un versículo. El versículo 1, y quisiera que lo leyéramos, que dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Esta es un saludo, una introducción bastante corta, bastante escueta, pero eso nos habla un poco sobre la urgencia que tenía Santiago de ir inmediatamente a la temática que quería desarrollar. Entonces, sin más preámbulo, entremos de lleno a la enseñanza de Santiago capítulo 1. Quisiera decir, antes que nada, que el capítulo 1, más bien toda la epístola, es muy rica y habrán versículos que los dejaremos de lado por el tiempo. Entonces, vamos a la palabra de Dios y leamos el versículo 2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago enseña en este capítulo, en primer lugar, que una fe genuina produce gozo en medio de las tribulaciones, las crisis y las pandemias. Usted me dirá: hermana, ¿será eso realmente posible? ¿Acaso no lloró usted cuando el pastor Yesiel estuvo en cuidados intensivos? Pero leamos detenidamente y vemos que no es un gozo común y corriente. Santiago nos habla que es un sumo gozo. Entonces, ¿a qué se refiere Santiago cuando nos da una exhortación tan paradójica? Recuerden que hace un momento yo dije que el evangelio del reino es un evangelio de paradojas, y esta es otra paradoja. ¿Cómo así estar felices, tener gozo en medio de las crisis, de las tribulaciones, de las muertes, de las pandemias? ¿Se referirá Santiago a que estemos riéndonos a carcajadas cuando algún familiar muere, luego de estar 2, 3, 4 semanas en UCI, dejando a 3 generaciones de familiares endeudadas, habiendo vendido casas, autos? ¿Será que yo pude reír a carcajadas cuando mi cuñado murió? ¿O cuando mi amiga del alma, Marianita Almeida, murió? ¿O cuando mi hermana Mirna murió? El sumo gozo no es ausencia de dolor, es un estado de bienestar interno. La palabra en el original es pasanjaran, todo gozo, podríamos traducirlo literalmente. Sumo gozo se refiere a un gozo 100% puro, un bienestar interno, una plenitud espiritual en medio de las circunstancias adversas. Pero ¿cuál es el motivo de ese gozo, de ese bienestar interno en medio de las tribulaciones? Leamos los versículos 3 y 4, porque si es una exhortación a tener un sumo gozo, tiene que haber una explicación por parte del apóstol.
El apóstol Santiago nos dice en los versículos 3 y 4, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago exhorta a sus oyentes a tener una actitud correcta frente a las pruebas que estaban pasando, ya que el resultado final será la madurez espiritual de sus vidas. El gozo, dice Santiago, que viene de entender que Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Tiene el propósito de obrar en nuestras vidas, en nuestras pasiones, en nuestros defectos. Dios quiere perfeccionarnos en medio de las pruebas. Dios quiere que estemos en un proceso de perfeccionamiento en medio de las situaciones difíciles. Dice que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Perfectos y cabales. ¿Cómo perfeccionó mi vida a través del COVID? Como dice Pablo, no que yo sea perfecto, sino que prosigo a la meta, al premio, el supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Pero Dios me enseñó en medio del COVID a que sea más desprendida. Realmente yo siempre he sido desprendida. Si no, no hubiera dejado mi país y mi familia y todo lo que tenía para venir a una tierra desconocida, hermosa pero desconocida, para servir a Dios. En este tiempo de COVID, yo dejé mi casa en Llano Grande y todo lo que humildemente tenía para venir. Me trasladé solamente con mi maleta de ropa a la casa de mi suegra y ayudar al pastor Yesiel a cuidarla, a cuidar a mi suegra. No me duele, no me dolió, porque con el COVID entendí que todo es transitorio en la vida. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Bueno, no me alcanzaría el tiempo para contar todas las enseñanzas que Dios me dio en este tiempo. Pero quería preguntarle a usted, hermano y hermana, ¿qué ha aprendido en la pandemia? ¿Se ha convertido en una mejor persona? ¿O se ha hecho más desconfiada, aislado y egoísta? Pensemos en eso. En segundo lugar, Santiago nos enseña que una fe genuina nos motiva a pedir sabiduría en medio de las pruebas. Veamos el versículo 5, que es un versículo muy conocido. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Es interesante que este versículo es muy popular. Muchas personas lo recitan, especialmente los estudiantes, antes de los exámenes. Pero el contexto nos dice otra cosa. El contexto nos dice que esta sabiduría que debemos pedir es en medio de las pruebas. Debemos pedir sabiduría para entender el propósito de Dios en medio de las pruebas. Santiago, como dijimos en primer lugar, nos dice que debemos tener un sumo gozo en las pruebas. En segundo lugar, nos dice que pidamos sabiduría para entender el propósito de Dios a través de las pruebas. Los versículos 6 al 11 que nos vamos a leer nos dicen cómo debe ser esa oración pidiendo sabiduría para saber la voluntad de Dios, para entender qué es lo que Dios quiere en medio de las pruebas y tribulaciones. Dice que debemos orar no dudando, no
orando no como el hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos, y que tanto el rico y el pobre tienen que ser así, deben orar con fe, no dudando. En tercer lugar, en los versículos del 12 al 16, Santiago nos enseña que una fe genuina nos da victoria en medio de las pruebas. Por el tiempo no nos vamos a ahondar en esta parte de la epístola, porque queremos llegar al versículo 22 y a lo que finalmente nos dice Santiago en relación a la fe genuina. Santiago nos dice que una fe verdadera implica obediencia a la palabra de Dios. El versículo 22 dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago nos dice que seamos hacedores y no solamente oidores de la palabra. Es interesante que en el versículo 26 y 27 Santiago nos dice la forma en la que seremos hacedores de la palabra de Dios, refrenando la lengua a través del ministerio de consolación a los y las más vulnerables, que en este caso eran los huérfanos y las viudas, y evidentemente a través de una vida de santidad. Porque si no solamente es altruismo, buenas obras a secas. Segundo de Corintios 1:3, el apóstol Pablo llama a Dios como el Dios de toda consolación. En el versículo 4 nos dice que Dios, hablando de Dios, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados por Dios. Parece un juego de palabras este versículo. Dios nos consuela para que nosotros podamos consolar. ¿Y con qué vamos a consolar nosotros? Con la consolación con la que somos consolados por Dios. ¿Qué significa consolar? ¿Qué implica el ministerio de consolación? El verbo consolar viene del original griego parakaleo, que está compuesto por el prefijo para, al lado de, y kaleo, llamado. Un consolador es el que está llamado a estar al lado de. El Espíritu Santo es el consolador, el paracletos. Y como consolador, precisamente ha sido llamado para estar al lado nuestro. Qué interesante que el ministerio de consolación al que hemos sido llamados sea precisamente estar al lado de los y las que sufren en este tiempo de pandemia, en este tiempo en el que nadie quiere estar al lado de nadie, en un tiempo en el que nos miramos con recelo todos, en un tiempo en el que hasta pastores se nos alejan cuando los vamos a saludar, como si tuviéramos la peste. Para concluir, quisiera decir que si Dios te probó en medio de la pandemia, no lo hizo para que caigas, no fue una tentación para que caigas, para verte derrotado. Fue para examinar lo que hay dentro de ti, una prueba, probar y perfeccionarte. En segundo lugar, quisiera decirte, hermano y hermana, que no le atribuyes mal a Dios, como decía uno de los amigos de Job. No erréis, dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios. No digas que Dios envió el COVID porque somos pecadores. No digas que Dios envió el COVID porque se aprobó el aborto, el matrimonio gay, la ideología de género y otras cosas que realmente no se me ocurren en este rato. Como producto de tu fe genuina, si realmente es genuina,
Dios te llama a estar al lado de tu hermano y hermana, brindándole no solamente una ayuda económica, dale $1, lleve nomás. No es eso lo que nos pide Dios, sino un ministerio, un verdadero ministerio de consolación. Dios quiere tu compañía, tu tiempo y tu presencia al lado de las personas que están necesitadas, enjugando sus lágrimas, orientándoles en opciones de solución de sus problemas. Eso es muy importante. Escuchándoles o solamente estando allí a su lado. Que Dios te bendiga, hermano, hermana, y que nos ayude a imitar a ese consolador que es el Espíritu Santo y poder estar al lado de las personas más vulnerables. Y no solamente en este tiempo de pandemia, sino que ese sea nuestro estilo de vida, hoy y siempre. Bendiciones. Llegamos a la parte final de este culto virtual de la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca, YBI. Les agradecemos por su atención, por conectarse y por escuchar la palabra y todo este tiempo que lo dedicamos a Dios y a usted. Dios ha ungido a quienes han participado de este momento. Pero antes de despedirnos y darles la bendición final, tenemos un par de anuncios muy importantes que queremos que ponga atención. Este lunes 25 de octubre a las 19:07 de la noche, la YBI, la iglesia, le está invitando a esta exposición, a este taller Internet, redes y sobreexposición. Lo que los padres ignoran o dejan pasar. Con el amigo experto Cristian Espinosa Vaquero. Lunes 25 de octubre, 7 de la noche. Será por Facebook Live, por Zoom. Vale la pena registrarse gratuitamente para poder mirar y participar por Zoom de este taller, esta conferencia Internet, redes y sobreexposición. Lo que los padres ignoran o dejan pasar, con Cristian Espinosa Vaquero. Pero también queremos invitar al próximo sábado, 6 de noviembre, a las 16 horas, a la primera reunión presencial de damas y jefas de hogar. Sábado 6 de noviembre a las 4 de la tarde, 16 horas, en la Iglesia Evangélica Bíblica en el Inca, de manera presencial. La primera reunión luego de este tiempo de la pandemia. Damas y jefas de hogar, 4 de la tarde, sábado 6 de noviembre. Igualmente, el sábado 13 de noviembre, estamos invitando a las 10 de la mañana a una primera reunión presencial de tercera edad. De los hermanos, hermanas de la tercera edad están siendo invitados. Sábado 13 de noviembre en la iglesia a las 10 de la mañana. Con esta invitación nos despedimos, pero no sin antes desear que Dios nos bendiga a usted, a mí y a todas nuestras familias y a todo nuestro entorno. Un fuerte abrazo. Que Dios nos bendiga.